Se acabó el peor proceso mundialista en historia de la selección peruana, y no es una exageración decirlo así, porque la derrota contra Paraguay rompió varios récords negativos que terminaron por poner a la blanquirroja en el lugar más bajo de toda su trayectoria en eliminatorias. Esa caída no solo fue deportiva, también fue simbólica, porque reflejó todo lo que se hizo mal desde arriba, desde una federación peruana con el peor dirigente en la historia del fútbol peruano, Agustín Lozano, aunque de él hablaremos más adelante con calma. El partido contra la albirroja no dejó demasiadas luces positivas y sin mucho para criticar, porque el 11 que mandó al campo el ex técnico interino Óscar Ibáñez mostraba claramente que su plan era dar una especie de despedida a futbolistas que ya habían demostrado que no estaban listos para partidos de alta exigencia como son las eliminatorias sudamericanas. Ejemplo de estos tenemos a Luis Advíncula, Yoshimar Yotun o Sergio Peña, nombres con historia, pero que no están a nivel necesario para cargar con una clasificatoria de este calibre. Sin embargo, no todo fue negativo, y es importante rescatar los pocos puntos altos, porque sirven para trazar una línea, para saber con quién se puede contar en la próxima eliminatoria y con quién definitivamente no. Empezamos por el primero, Pedro Galese, el arquero, el capitán silencioso que una vez más sostuvo en muchos momentos a un equipo que se caía a pedazos. Galese tuvo un rendimiento que lo confirma como uno de los más consistentes del continente, con atajadas claves y una exigencia que marca diferencia, aunque también hay que decir que su avanzada edad ya haría que se empiece a pensar en su posible reemplazante de cara al próximo ciclo mundialista, y si cometió algunos errores, fueron más por fallos defensivos colectivos que por fallas individuales. Luego, si vamos a la defensa, hay que revisar caso por caso. Luis Advíncula sigue siendo un tanque físico con potencia y corazón, pero el gol paraguayo lo dejó expuesto, incapaz de cerrar espacios con la velocidad que exigía la jugada, y eso duele porque demuestra que la edad ya empieza a pesar en un futbolista que siempre dio todo, pero que a esta altura de su carrera ya no está para ser titular, sobre todo si va a tapar a jugadores más jóvenes como César Inga o Oliver Sone. Si vamos a Carlos Zambrano, el Kaiser mostró jerarquía, liderazgo y esa capacidad de aparecer como Homero para apagar incendios en la saga peruana, pero también dejó saber que está cerca del retiro profesional, por lo que quien te dice si en las próximas semanas o meses anuncia su retiro de nuestra blanquirroja, por lo que hay que empezar a buscar a un reemplazante. Felizmente tenemos a Renzo Garcés, que si bien también tuvo errores en esta fecha doble de eliminatorias, dejando en claro que la inexperiencia en las eliminatorias le pasó factura, porque en algunos choques mano a mano no se le vio demasiado seguro, aunque no queda duda que se mantendrá para el próximo proceso mundialista. En contraste, tenemos a Marcos López, que fue quizás de lo más rescatable en el partido en esta zona defensiva. Su físico está impecable, tiene ida y vuelta, con proyección ofensiva y jerarquía en ambas áreas. Un jugador que tiene recorrido en Europa y que puede ser pieza importante si se le rodea bien. Esto debido a que es titular con el Copenhague Dinamarca y esa regularidad la ha trasladado a la selección peruana, muy distinto de cuando comía banca con el Feyenoord de la Eredivisie Países Bajos. Por eso es muy importante que todos los seleccionados que sean convocados vengan con muchos minutos de juego en sus respectivos clubes. Si vamos al medio campo, encontramos que Renato Tapia fue el que más sostuvo este medio sector, con experiencia en ligas top, aún mantiene la jerarquía de haber jugado en ligas europeas como la de Países Bajos y España. Tuvo un par de remates que pudieron cambiar la historia del partido. Volvió a demostrar que es clave en la medular, aunque incluso cometió errores como ese choque fortuito contra Garcés que casi termina en tragedia defensiva. Ojalá no a su nivel no decaiga ahora que está jugando una liga bastante baja como la de Emiratos Árabes Unidos. Pero si hablamos de bajos rendimientos, lo de Yoshimar Yotun fue muy discreto. Fue la gran apuesta de Óscar Ibáñez, pero que le salió fallida. Un futbolista que no está ya para el ritmo internacional y menos de estas eliminatorias americanas. Fue anulado por Paraguay con mucha facilidad, sin capacidad de iniciar juego ni de sostener la presión, al igual que otro seleccionado nacional que decidió rezar al fútbol peruano, Sergio Peña. Él debía ser el 10 de la selección y si intentó aportar claridad en algunos pases y darle sentido a la distribución, se quedó muy corto por la falta de movilidad en el equipo, por lo que es evidente que cuando nuestros futbolistas vuelven del fútbol europeo a la Liga 1, el rendimiento suele caer en picada, por lo que esperemos que pronto pueda emigrar, porque de lo contrario no será siendo convocado por el próximo técnico de la blanquirroja. Si vamos a Jairo Concha, que ingresó en el segundo tiempo, apareció con energía, intentando recuperar balones y dar frescura al ataque, pero al final su influencia fue muy poca. Y si vamos al ataque, la película fue similar, con poco peso ofensivo y menos contundencia, donde Joe Grimaldo fue el único rescatable, ya que volvió a ser el jugador que más se atrevió, con ráfagas de velocidad
dribbling endiablado y jugadas que ilusionaban, aunque su aporte defensivo fue casi nulo, porque en el gol paraguayo no retrocedió a tiempo y esa falta de entrega lo expuso. De todas maneras, aún con menos de 23 años, tiene mucho por mejorar, al igual que Kenji Cabrera, que tampoco tuvo impacto. Volvió a tener un partido bastante discreto, aunque al igual que Luis Advíncula, venía con pocos minutos de juego en su club, el Vancouver Whitecaps, en la Major League Soccer, y esto le pasó factura en esta fecha de septiembre. Si vamos a otro extremo, encontramos a Kevin Quevedo, que tampoco cambió demasiado, sin profundidad en el ataque, tampoco generó peligro. Encima de todo, tuvo el empate en sus pies en una de las últimas jugadas, pero le bloqueó en el tiro, por lo que en esta fecha doble también quedó al deber. Y si vamos a Luis Ramos, se le vio muy empeñoso, trató de fajarse con los defensas paraguayos, pero nuevamente mostró que le falta automatismo y experiencia en este tipo de partidos, ya que le cuesta asociarse con sus compañeros en el ataque y es un nivel más de área que fuera de ella. Por su parte, Piero Cari y Eric Noriega entraron muy tarde al partido, y es que al parecer Oscar Ibáñez quería conceder a la tribuna lo que ellos estaban pidiendo, renovación. Lastimosamente les quedó muy poco tiempo para poder influir positivamente en ese encuentro, al igual que Oliver Sonny, que venía con el cartel de estar jugando en la Premier League inglesa y eso ilusionaba a la gente. Sin embargo, recién entró a los 84 minutos, demasiado tarde, aunque en el poco tiempo que estuvo en la cancha metió un centro interesante, del cual se generó el gol que le bloquearon a Kevin Quevedo. Entonces, ya analizado todos los rendimientos, el panorama aún se ve más duro, no hay un buen juego asociado y el trabajo individual escasea. Por ahí Grimaldo fue lo más desequilibrante en el ataque, pero no aportó en defensa, y en el fútbol actual ya no alcanza solo con brillar en una fase, hay que rendir en las 4, atacar, defender, transición ofensiva y transición defensiva, aunque esa falta de ritmo fue una constante en casi todos los integrantes de la selección. En la experiencia contra la juventud, quedó claro que los que tienen recorrido en ligas top se mantuvieron de pie, mientras que los jóvenes o los que militan en la Liga 1 se quedaron muy cortos. Pero si vamos al banquillo y analizamos al técnico Oscar Ibáñez, sus errores tácticos fueron evidentes, apostando por Yotun en un rol clave cuando ya no estaba para eso, o haciendo cambios tardíos que no sumaron al partido. La falta de automatismos en la zona ofensiva fue desesperante. Se dominaba el partido por pasajes, pero nunca se traducía en ocasiones claras y mucho menos en efectividad. Los números finales de Perú son lapidarios, penúltimo en estas eliminatorias con apenas 10 puntos en 18 encuentros, 21 goles recibidos y solo 6 a favor, la peor eliminatoria en toda la historia, y lo más doloroso es que se dio en el proceso con más cupos disponibles en toda la historia de la eliminatoria sudamericana, una oportunidad de oro que se desperdició por completo. Hubo amor propio, hubo ganas, algunos rostros nuevos que mostraron cositas interesantes, pero no hubo jerarquía técnica en los momentos claves, no hubo integridad, no hubo confianza en los jóvenes, no hubo plan táctico serio de los 3 técnicos que tuvimos al mando en nuestra blanquirroja, y lo poco que había experiencia se diluyó en un mar de errores y malas decisiones. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: el fracaso no es solo de los jugadores, ni siquiera Ibáñez o Fossati o Reynoso. El verdadero responsable de este fiasco estuvo más arriba, el que manejó todo este proceso con improvisación, intereses personales, mucha corrupción y cero visión de futuro: Agustín Lozano. La gestión del reelecto presidente de la federación fue un desastre completo que dejó a Perú en la ruina deportiva y con la peor eliminatoria en su historia. Los entrenadores fueron piezas que entraron en un tablero ya roto, y los futbolistas terminaron siendo víctimas de esa falta de estructura. Lo de Lozano es un capítulo aparte que merece todo un video completo, porque no se puede entender este mamarracho sin señalar con nombre propio al dirigente que llevó al fútbol peruano al hueco donde estamos. Ahora, lo que toca mirar hacia adelante es el futuro cercano. Esta eliminatoria deja nombres que ya no deberían estar y otros que merecen continuidad, con jóvenes talentos que requieren trabajo serio. Pedro Galese, Renato Tapia y Marcos López pueden ser cimientos de esa nueva selección. Joe Grimaldo aún tiene mucho para aprender. Oliver Sonny merece oportunidades reales y chicos como Piero Cari o Eric Noriega requieren más fogueo. Pero nada de eso servirá si arriba sigue el mismo desorden, porque nada vale tener talento si no hay proyecto. El cierre contra Paraguay no solo fue un partido perdido, fue el final de un ciclo que nunca empezó bien. Fue la confirmación de que si no hay cambios radicales, seguiremos hablando de fracasos y de procesos peores en la historia. Ahora la pregunta es: ¿seremos capaces de aprender de nuestros errores, de este desastre, o seguiremos repitiendo la misma historia? Porque guste o no, se acabó el peor proceso mundialista en la historia de la blanquirroja, y lo que toca ahora es un recambio generacional, porque futbolistas como Luis Advíncula, Yoshimaru Yotun, Carlos Zambrano, André Carrillo, Cristian Cueva, Pablo Guerrero no deben ser convocados más, o en el peor de los casos no pueden seguir siendo titulares, porque ya van a seguir tapando
a futbolistas más jóvenes que deben ser ahora las caras visibles de nuestra bicolor. Futbolistas como Oliver Sone, Eric Noriega, Joe Grimaldo, Marcos López, Renato Tapia, Felipe Chávez, Fabio Gruber y todos los que puedan aparecer en los próximos años hasta el 2027, en que se inicia la eliminatoria al Mundial del 2030. Aunque no puedo irme sin mencionar que ningún proceso de renovación será exitoso si Lozano sigue metiendo la mano en todo esto, en la selección, en la Liga 1, en las menores, por lo que yo espero que Ferrari, Barreto y Bellina lo nombren persona non grata en la bicolor, que no los acompañe en los viajes, en los entrenamientos, en ninguna parte, porque este tipo, aparte de corrupto y mafioso, es el más salado que conozco. Todo lo que toca lo embarra, lo pudre, lo lleva al fracaso. Ese tiene que ser el primer paso, que de una u otra manera se aleje de todos los manejos del fútbol peruano. Pero ¿tú qué piensas? ¿Quién crees que debe quedarse como parte del nuevo proceso mundialista? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Hay que agregar que esta selección, o este proceso en verdad, ha sido de los peores en toda la historia, es el peor de toda la historia, este formato de eliminatorias. Nos pueden decir que peor nos fue en los 90s, otros en el fracaso al Mundial de Chile 62 o al de Inglaterra 66, ¿no? No pudimos ganarle a rivales muy inferiores como Colombia, por ejemplo. Pero hablando de rendimiento en torneos más largos como esta eliminatoria, de todos contra todos, esto ha sido el peor, pues, ¿no? Esperemos de que por lo pronto todavía haya cierta respuesta de los integrantes de en la federación, no sé si en la federación, pero sí en la selección. En este caso Ferrari y Barreto y Bellina, que hablen, que se encarguen o que vean lo mejor para la selección ahora, pues, ¿no? Yo que ellos agarraría y convertiría esta selección en una burbuja para que de una buena vez se aísle a Lozano, ¿no? De la selección, se lo aleje a Lozano de la selección y trabajen ellos independientemente. Yo no sé qué hace Lozano ahí metiendo la mano, pues, ¿no? En la selección, o qué tiene que opinar él, pues, ¿no? Porque se mete en el caso de Ibáñez, ¿no? Supuestamente que le dijo a Ibáñez que seguiría en la selección hasta fin de año, como partidos amistosos incluso, pero Ferrari no lo quiere, así no lo quiere. Se dice que supuestamente se estaría reuniendo hasta este miércoles para ver qué es lo que pueden hacer. Pero yo la verdad no sé qué más se podría hacer en ese caso, porque se nota a leguas que Ibáñez no es el técnico de la selección, no es el técnico que requeríamos ahorita en la selección. En ese proceso de renovación no es el técnico que requiere la selección. Se habla de que si no consiguen un técnico interino más, seguiría Ibáñez al menos hasta fin de año, lo cual me parece un error porque, repito, no es el técnico que requerimos en la selección pensando en el futuro, pensando en el 2030. Y estos amistosos son para probar justamente, ¿no? Tanto que se habla de probemos, hay que probar a los juveniles, ¿no? Tal o cual. Pero no, siempre decimos que no es el momento ideal para probar eliminatorias o partidos oficiales como la Copa América. Estos amistosos sí son para probar. Los amistosos no importa si pierdes, si ganas o empatas. Lo importante es probar. Pero si van a traer Ibáñez, que va a seguir convocando lo mismo de siempre, ¿no? Porque es evidente, de que Ibáñez ha estado trabajando justamente para que le renueven el contrato, ¿no? Ha hecho todo lo posible porque le renueven, nada más, eso es lo que ha hecho. O sea, ha convocado pensando en eso, ha alineado en base a eso, ha planteado partidos en base a eso, ¿no? En base a no perder rochosamente. Lo de Uruguay sí ya fue un escándalo, pero pues el resto de partidos los ha tenido ahí nomás, pues, ¿no? No ha perdido por mucho, ha sacado un empate, como contra Colombia en Barranquilla, empató contra Ecuador también, que está ya clasificado, que estaba clasificado hace rato también. Entonces, ha hecho todo Ibáñez como para que no haya tanto escándalo, no hayan goleadas, no sea su trabajo tan mal. De hecho, incluso antes de esta fecha doble, muchos pensaban que Ibáñez debería quedarse hasta fin de año, ¿no? Entonces, si lo único que está pensando Ibáñez es en que le renueven el contrato, y para eso va a llamar a los mismos de siempre, a Zambrano, a Advíncula, a Yotun, a Guerrero, a Carrillo, a Cueva y así, ¿para qué Ibáñez? ¿No? Que venga otro, la verdad, que tenga esa visión de formar un equipo para el 2030, así sepa que no se va a quedar al 2030. Y para eso, entonces los técnicos o alguien que ya está trabajando en la federación, que tiene un trabajo ya, sería una apuesta ideal. No sé si Barreto o Silvestre, ¿no?
Pero estos patas, Barreto Silvestre y otros más que estén ya en la federación trabajando, no sé, eh, o sea, otro trabajador, pues, ¿no? Que tenga experiencia dirigiendo, él sabe que no va a quedarse en la selección al próximo año, ¿no? Que tiene una encomienda que es empezar a formar el equipo, sí, pero no se va a quedar. Entonces, si él sabe que no se va a quedar, va a dirigir en base a esta función y no pensando en quedarse y no pensando en que le renueven el contrato, pues, ¿no? O sea, sería ya muy ridículo. Pero bueno. Ahora toca ver la renovación. Yo creo que hay futbolistas que ya acabaron el ciclo. Por más que estén en un buen momento, por si acaso. Por ejemplo, lo de Zambrano ayer demostró que todavía podría seguir, ¿no? Y si bien podría seguir, sí. O sea, no va a alcanzar el próximo mundial. De hecho, incluso Zambrano mismo dijo que ya está a punto de retirarse de todo el fútbol profesional, porque está un poco cansado ya. Y todavía tiene buen nivel Zambrano, pero ya. O sea, si hablamos de renovación, ya hay que empezar a pensar en un reemplazante a Zambrano. Igual pasa con Galese, pues no, Galese también es otro que está en buen nivel todavía. Pero si hablamos de renovación, tenemos que pensar en todos, no solamente los que están mal, sino en todos. El arco, la defensa, el medio campo, la delantera, pues no. En medio campo, lo de Yotun también ya lamentablemente, o sea, y tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Tarde o temprano iba a llegar esa decaída en el nivel de los que regresan a la Liga 1. Lamentablemente es bien complicado. Son excepciones bien raras ver a futbolistas de que no decaigan en su nivel cuando vienen del extranjero a la Liga 1, como por ahí Zambrano, que no decayó tanto. En su momento Canchita también, que vino del extranjero al Cristal antes de que vaya luego a Arabia, subió su nivel. Después el resto han bajado pero terriblemente. Todos los extranjeros seleccionados peruanos que militan sobre todo en Europa y pasan a la Liga 1 tienen un bajón pero terrible de nivel y que nunca más vuelven a subir. Ahí tenemos el caso de Sergio Peña también. Peña vino de Europa con otro ritmo, vino de Europa de otra manera. En el Malmo era otro jugador, incluso hubo partidos con la selección peruana donde fue figura en la selección. Pero lamentablemente vino acá al Perú, se acostumbró al ritmo de acá, trotón, ¿no? Y Peña, que ya de por sí no es digamos el más sacrificado en la marca, se acostumbró al ritmo de acá a la Liga 1 y tenemos este Peña en la selección que la verdad es un desastre, ¿no? Igual pasa con Nachita, con Yotun también. Entonces ya hay que empezar a pensar en la renovación de verdad. Por más que esos jugadores jóvenes no nos alcance, o sea, debemos empezar a pensar en que ellos tienen que tomar la posta ya, ¿no? O sea, no es posible que sigamos pensando en que nos va a hacer las papas Zambrano, nos va a hacer las papas Guerrero, pues, ¿no? Lo de arriba sí ya es un drama, ya hemos dicho que en todas partes del campo de juego tenemos renovación, pero arriba, en la delantera, la cosa es para llorar, porque está Guerrero y no hay más, pues, ¿no? Si no aparece un delantero joven en los próximos meses, seguiremos llamando a Guerrero, no les quepa la menor duda. O la Padula, ¿no? Valera, el mismo Ramos también, que no ha hecho buenos partidos, donde el juego de la selección no le calza, la verdad, a Ramos. Y es un jugador limitado, sí. Pero si es que no aparece otro delantero más joven, no hay más, pues, ¿no? Porque lo Alberto Velázquez es una promesa todavía, o sea, 17 años, nada de una profesional. Hay cosas que tienen que mejorar, sí, pero después no hay más. Yo supongo que también, si es que no aparece otro delantero, Alberto Velázquez va a tener que empezar a pensar en defender la selección adulta, porque no hay más. Entonces hay que ver qué es lo que se puede hacer en el futuro, pero la idea es de que contrate un técnico interino ahora, que piense no en quedarse en la selección, no en que le renueven, no le quede un contrato largo hasta el 2030, sino que tome la selección por 3 partidos y luego se regrese a sus trabajos, ¿no? Lo que tengan que hacer y nada más. Entonces, en ese caso, en ese contexto, yo creo que Ibáñez no calza en ese perfil de técnico. Otro extranjero tampoco, no creo que encuentren otro extranjero. No sé si Ibáñez ya tendrá algo más avanzado con el técnico, supuestamente dice que sí. Pero yo también dudo mucho que el nuevo técnico extranjero e internacional venga de buenas a primeras ahorita nada más, ¿no? Porque lo de octubre es en un mes básicamente. Entonces en 2-3 semanas a lo mucho tendrá que salir la lista de convocados, que también dice que ya está la lista de convocados supuestamente, que está llena de juveniles, con muy pocos jugadores consagrados, del cual ya hablamos también en un video especial aparte. Y obviamente si esta lista
de los convocados para octubre o por ahí a noviembre. Entonces se entiende que el nuevo técnico extranjero no vendría ahora, ¿no? Vendría recién el próximo año para iniciar con todo. Pues, ¿no? Este año ya, a mí me da pena que muchos piensen que estos partidos amistosos son de relleno, ¿no? ¿Para qué jugar otra vez con Chile? Partidos mamarrachentos, pedor, ¿para qué jugar? Pues, ¿no? Eso es importante. Para mí, en el contexto en el que está nuestra selección, para mí es mucho más importante este partido amistoso que se nos viene que los partidos estos de la fecha doble de septiembre. Para mí. Si estamos pensando en la renovación, si estamos pensando en el siguiente mundial de fútbol, los partidos estos amistosos que se nos vienen son, pero para mí me genera mucho más morbo e interés ver los partidos de octubre y noviembre amistosos, porque son para probar a los juveniles, para probar a Felipe Chávez, para convencer a Mateo Pérez Dinglos, para probar a Alberto Velázquez, para probar más tiempo a Piero Cari, a Cesaringa, a Oliver Sone, a Eric Noriega. O sea, la selección que sí se va a presentar en 2030 es la de los amistosos, no es esta de la fecha doble de septiembre. Para mí, a mí me genera mucho más interés, mucho más morbo ver estos amistosos que ver los de la fecha doble. La fecha doble ya sabíamos que iba a estar, yo tuve un vínculo, lo de siempre, iba a estar Pablo Guerrero, si no estaba lesionado Guerrero, estaba Guerrero, igual iba a estar Carrillo si no estaba lesionado, hasta Cueva. O sea, a mí no me genera ningún interés de estos partidos de la fecha doble de septiembre contra Uruguay y Paraguay, porque sabía que iba a ser la misma tontería de siempre, lo mismo de siempre con Ibáñez. Los de octubre y los de noviembre hay una lista casi nueva de convocados, todos jóvenes, y esos partidos a mí sí me interesa ver. Pero lamentablemente la prensa tradicional que no mira eso, no piensa esto, pues, ¿no? La prensa tradicional que no sabe ni dónde está jugando Fabio Gruber, que no tiene la más mínima idea de cómo juega Felipe Chávez o Andreali, o de dónde es Mateo Pérez, o dónde juega Mateo Pérez. La verdad, es una vergüenza escuchar a estos patas grandes periodistas y que lo siguen un montón y que son influencers en redes sociales, pues, ¿no? Que no tienen la más mínima puta idea dónde juega Mateo Pérez Dinglos, o dónde juega Fabio Gruber, o el nivel de la Bundesliga 2. O sea, no tienen nada cochinientes. Como ellos son una sarta de ignorantes, ¿por qué no siguen a los peruanos en el extranjero? ¿Por qué no les importa cómo juega Oliver Sone? ¿No les interesa ver más de Alianza Lobo Cristal y la selección? ¿No les importa nada más? Pues tiran mierda, tiran caca, ¿no? ¿Qué será Fabio Gruber? La Bundesliga es una cagada, pues no, mejor Alianza Lima o la U o Cristal, pues, ¿no? Pues a mí me da cólera cuando alguien habla de la ignorancia. La ignorancia no está mal, por si acaso. O sea, yo ignoro muchas cosas también. O sea, yo no soy técnico y ignoro muchas cosas de esquemas tácticos y de fútbol. Bacán, pero no me hago pues, el rico y digo que esa hueá no sirve, no sé por qué no sirve, para qué, esquemas. No, o sea, respeto las cosas que yo ignoro y me quedo callado, me meto la lengua al poto, no digo nada. Pero escuchar a estos patas, ¿no? Que tienen un montón de seguidores, hablar con una soltura de estos jugadores extranjeros, juveniles extranjeros, menospreciándolos porque ellos los ignoran, así, los ignoran, es el colmo. Pues, ¿no? A mí me da cólera, me da fastidio que por ignorancia tiren caca, nada más. Como yo no sé qué será la Bundesliga 2, quiénes juegan ahí, el nivel que trae, como yo no sé dónde juega Mateo Pérez Dinglos, pues, ¿no? Como yo no he visto jugar a Felipe Chávez un partido completo, entonces tiro caca, pero no pasa nada de eso, pata, ¿para qué lo vas a llamar? Misma cagada, pero lo del fondo, ¿para qué? No jueguen partidos, no jueguen amistosos, porque ¿para qué esos partidos cochinos? Contra Chile, un mamarracho, pues, ¿no? Entonces, te tiro caca porque soy un ignorante, entonces. Yo siempre he dicho, si no tienes nada bueno que decir, si no tienes nada que aportar, quédate callado, métate la lengua al culo, pero métetela bien al fondo y déjanos a los que sí miramos los partidos, a los que sí hicimos a los peruanos en el extranjero, que opinemos con la verdad, no tirando caca. Porque es cierto, pues, ¿no? Muchos de estos jugadores extranjeros les falta bastante. Ha sido crítico de Mateo Pérez Dinglos, de Fabio Gruber, o también de Felipe Chávez. Y también por eso a mí me entero caca, ¿no? Estos que defienden a los eurocaos y todo esto. Pero es porque yo miro los partidos completos. Yo no soy un fanático diciendo sí, no, Felipe Chávez. O Mateo Pérez, porque los he visto. Y digo que tiene muchas cosas positivas, cosas por mejorar, obviamente, como todo por peruano. Pero de a tirar caca por ignorancia, o sea, a mí me parece lamentable. Entonces, a mí me genera mucho más expectativa y morbo estos partidos de octubre y noviembre, por más que sean contra Chile, otra selección que está muerta, y contra Rusia, que hace tiempo no
está baneada en UEFA, en FIFA, que estos partidos contra Uruguay y Paraguay porque iban a ser lo mismo de siempre, pero no me genera ni un poquito de emoción ver a Perú este septiembre porque sabía que era probable que no ganemos ningún partido, o incluso perdamos los dos, dicho y hecho. Así que vamos a ver qué pasa. En octubre vamos a ver quién se queda en la selección a dirigir. Ojalá que sea un técnico de experiencia y jerarquía. Nos encantaría que sea así, lo dudo que sea. Yo creo que sea un interino otra vez. E incluso me parecería lo más adecuado. Yo entiendo también que hay muchos que no quieren que sea otro interino, ¿no? Porque pasamos 10 años interino a otro interino como Silvestre o Barreto. Pero si no van a tener un técnico de experiencia y jerarquía que de acá al 2030, entonces que es un interino. Yo estoy de acuerdo con que sea un interino que tome la selección pensando en que solamente son 3 partidos y no pensando en que tal vez si le gano a Rusia, le gano a Chile, me quedo hasta el 2030 porque la gente me va a pedir. Prefiero que sea un interino que sepa perfectamente que él trabaja para la federación en otra función que pensando que si le gano a Chile y a Rusia, ustedes me dan, la gente me pide y me dan un contrato. No, aguanta. Interino, para que sepa, 3 partidos, chao, a la federación antes de trabajar. Así prefiero que sea la cosa. Pero puedo estar equivocado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué técnico te gustaría ver en la selección en estos partidos amistosos? ¿Y qué técnico para el Mundial del 2030? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, like, comparte. Que más. Nos vemos en esa cita. Chau.